Buenos días, nos encontramos con el magíster Álvaro José Guzmán, rector de la institución educativa Antonio Olguín Garcés, quien nos va a responder esta entrevista. Muy buenos días, señor rector. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en cuenta para estos nobles propósitos. Muchísimas gracias a usted. Bueno, empecemos. ¿Conoce usted la legislación educativa colombiana? Sí, la he manejado desde el comienzo de mi carrera profesional en la educación, que fue por allá en 1985. Bueno, ¿y qué opinión le merece? La legislación educativa colombiana todavía se está basando en la ley 115 de 1994, una ley que dice dice tímidamente que los docentes o las prácticas de aula se deben hacer con base en las competencias. La ley no ha logrado que las prácticas de aula se transformen. Por lo tanto, tenemos un atraso considerable con relación a los países que ya han progresado en ese sentido. Y tenemos un inconveniente con la legislación educativa, y es que eso pues en derecho me imagino que se llamará concordancia o algo así, y es que muchas de las normas que no son educativas permean el trabajo del sector educativo. Por ejemplo, nosotros tenemos que responder, por ser una institución oficial, con un montón de cosas que no están directamente relacionadas con el aspecto pedagógico. Entonces tenemos que ver con el ICFES, con el DANE, con Familias en Acción, con muchas cosas que nos restan, nos quitan tiempo para dedicarnos a lo fundamental. Ok. Entonces, mencionaba usted unas instituciones y también desde el Ministerio de Educación nos hablan de calidad de educación. Entonces, ¿considera usted que la política colombiana con respecto a la educación se enfoca en la calidad de la educación? La calidad de la educación tiene algunas directrices, y esas directrices siempre apuntan a la estandarización, como si los estudiantes todos tuvieran que aprender exactamente lo mismo, como si tuvieran las mismas inteligencias múltiples. Entonces, además, cada que se cambia de gobierno, viene una idea diferente de calidad. Y yo voy a poner un ejemplo acá. Cuando antes de la ministra de Educación Gina Parodi, entonces, y con la misma Gina Parodi, la jornada única era profundizar en las áreas que ellos consideraban eran las más importantes. Entonces había que profundizar en matemáticas, en español y en ciencias naturales, porque consideraban que tener más horas de clase lo que hacía era mejorar la calidad. Hoy se empezaron a dar cuenta que para ser mejores en matemáticas no se necesitan más horas de matemáticas, sino que se necesitan más horas de educación artística y de educación física. ¿Por qué? Porque son las asignaturas por excelencia que desarrollan las funciones ejecutivas del cerebro. Y la neurociencia lo que nos está diciendo es que la formación para la vida se tiene que dar fundamentalmente a través de esas áreas que han sido consideradas como débiles durante toda la historia. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nos habla de calidad y el ministerio obviamente saca algunos programas que están tendientes a mejorar esa calidad. ¿Cuál de los programas que ha lanzado el Ministerio de Educación considera usted que verdaderamente interviene en la calidad educativa? Los programas que lanza el ministerio vamos a considerar que tienen buena intención, no vamos a decir que no tienen buena intención, pero no alcanzan a llegar hasta la profundidad suficiente en las instituciones educativas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura. Plan Nacional de Lectura, entonces le entrega unos libros a los colegios, hace ciertas sensibilizaciones, pero no logra que se forme el hábito de lectura en los estudiantes. Es decir, que la calidad de la educación no va a depender de las políticas estatales, sino de las políticas institucionales.
Ahí en el aula de clase y desde las instituciones es donde se puede generar los verdaderos programas de calidad. Ok, entonces usted me da pie para la siguiente pregunta que dice, ¿cómo adapta usted como líder educativo las políticas nacionales a la realidad de esa institución educativa? Bueno, por ejemplo, aquí en el Antonio Elguín Garcés hemos logrado poner en el papel, hablando pues específicamente de la lectura, hay un plan de lectura donde todos los estudiantes deberían cargar un libro en el maletín. Porque es que yo pienso que el solo contacto con el libro, el solo oler el libro, genera la posibilidad de abrirlo algún día para poderlo leer. Eso está hoy en día en el papel, porque es que además de pedirle a los estudiantes que lean, hay que sensibilizar a los docentes de la importancia de la lectura. Un plan de lectura no es sacar un día al mes para leer un párrafo. La lectura tiene que ser un hábito permanente. No existe, por ejemplo, ninguna estrategia mejor para prepararse para las pruebas estandarizadas que la lectura. Podemos hacer simulacros de cómo es el examen, de cuáles son las preguntas, todo eso, y eso es muy valioso y eso hay que seguir haciéndolo. Pero mientras no haya un hábito de lectura, no van a haber buenos resultados en esas pruebas estandarizadas y no va a haber un buen resultado tampoco para el futuro de los estudiantes, porque es que cosas como el pensamiento crítico, por ejemplo, se forman así. Ok, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito más cerradamente de nuestro ente territorial. Entonces, Cartago como ente territorial tiene políticas educativas claras. No. Cartago, en la presente administración municipal, tenemos una secretaria de educación que la última es la que más tiempo ha durado, que tenemos la fortuna de que ha sido educadora y entonces está sensible con el tema. Pero antes de ella creo que hubo otros 6 secretarios de educación en menos de 4 años. Secretarios de educación, y no voy a hablar mal de las personas, todas las personas tienen buenas intenciones, pero secretarios de educación en su mayoría que no tienen nada que ver con el sector educativo. No hay un plan del ente territorial de calidad educativa ni una política educativa territorial, no existe. Hemos insistido en que se construya, pero pues no ha sido posible. Entonces la Secretaría de Educación de Cartago, salvo las grandes gestiones del actual secretario, que es por convicción propia, lo que hace es repetir o cumplir las tareas que el ministerio le manda. Entonces el ministerio dice, necesitamos que nos den reporte de qué hicieron el día del idioma. Entonces, Secretaría de Educación, colegios que hicieron el día del idioma, colegios, le pasan el reporte a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación junta todos los reportes y los manda al ministerio. Eso, haciendo una generalización odiosa, eso es lo que sucede en Cartago y sucede en casi todos los entes territoriales de Colombia. Ok. Usted ahorita nos hablaba de las pruebas estandarizadas. Vamos a hablar específicamente del ICFES. ¿Cuál es la política institucional con el manejo de estas pruebas? ¿Con los resultados? ¿O si hay algún tipo de preparación antes de la preparación, de la prueba que los chicos tienen que presentar la prueba? ¿Cómo manejan la institución? Bueno, lo que pasa en la institución es en cierta medida el resultado de las políticas de contratación que tiene el Estado. Nosotros aquí tenemos unos coordinadores, específicamente vamos a hablar del coordinador académico. El coordinador académico es una persona que viene del sector privado, de haber sido ingeniero, de haber trabajado en una fábrica. Y a pesar de que una persona como esa haga un estudio posterior de educación, no tiene la sensibilidad que debería tener para trabajar el tema de la educación, y porque el tema de la educación se trabaja con seres humanos. Y desde la formación de ingenieros se trabaja pensando en la industria, es decir,
Los ingenieros trabajan con las lógicas del capital financiero, mientras que nosotros trabajamos con las lógicas del capital humano. Por fortuna tenemos un profesor que se ha puesto la camiseta, y es la persona que dirige lo que son los simulacros de las pruebas, dirige lo que es la interpretación de los resultados. Es un profesor que se ha inventado, con el apoyo nuestro, las reuniones de las comunidades de aprendizaje. Las transformaciones entonces en la institución se están dando desde la base, no desde arriba. Y a pesar de que eso suene muy dramático, nosotros tenemos el privilegio de hacerlo, porque en otras instituciones no se maneja ni desde arriba ni desde la base. Cierto. Bueno, don Álvaro, específicamente, ¿la institución tiene políticas de calidad para mejorar la calidad de la educación? Nosotros en los últimos 4 años, que son los que yo llevo de rector, prácticamente hemos estado en un vaivén de ensayo y error. De ensayo y error porque la verdad no sabíamos cómo a dónde teníamos que apuntar. Y no sabíamos a dónde teníamos que apuntar porque es que la ciudad tampoco sabía, ¿verdad? Entonces, si la ciudad no tiene una política de ciudad, pues entonces las instituciones simplemente están porque tienen que estar. Entonces, es cambiar el pensamiento de guardería al pensamiento de formación para la vida, básicamente eso. Entonces, ¿qué estamos notando ahora? Que la ciudad se está perfilando hacia el lado del turismo, que esa es su única posibilidad, porque Cartago no es industrial, es comercial, pero pues más comercial es Pereira. Entonces se está enfocando por el lado del turismo, y nosotros también estamos dando el giro hacia las artes, hacia la cultura, porque están íntimamente vinculadas con el turismo. Entonces aspiramos que para el 2020 tengamos un plan de estudios que empiece a orientar a los estudiantes hacia ese reto. Y sobre todo, hacerlos pensar en la importancia de ir a la universidad y no a programas que no son universitarios. Muy bien. Bueno, ya para que finalicemos, usted como líder educativo, ¿cuáles considera que deberían ser las acciones que se realicen para llevar a cabo en las instituciones y que de esa manera se mejore la calidad educativa del país? Bueno, en el informe de los se hablaba del saber hacer, saber convivir y saber ser. Siempre se han manejado las tres primeras y nunca se ha pensado en el ser humano. En las instituciones educativas, sobre todo en las oficiales, nos llegan todos los males de la sociedad. Niños con hambre. ¿Cómo va a poder atender a clase un niño con hambre? Hay que asegurar que todos tengan alimentación. Niños con problemas emocionales por situaciones de orden intrafamiliar. Es decir, nosotros tenemos que trabajar primero en el ser. Y tenemos un proyecto que es el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía más democrática, que es quien está liderando el cambio. Es un proceso que ha venido avanzando muy rápido, pero no tan rápido como quisiéramos, porque es que no solamente es dirigirse hacia los estudiantes, sino primero hacia los docentes, ¿verdad? No es posible que una persona pueda funcionar en condiciones adecuadas si no es feliz. Y eso aplica para docentes y para estudiantes. Entonces, antes de enseñar ecuaciones y cosas de esas, hablemos de español. Antes de enseñar las preposiciones, el pretérito pluscuamperfecto, hay que educar para tener hábitos de felicidad. Y solo así, entonces después, aprendamos cosas diferentes.
Ok, señor rector, muchísimas gracias. Entonces, para que le quede claro que la entrevista es con fines educativos para la Universidad de Cuauhtémoc, le agradezco muchísimo por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Estamos acá con el doctor Abimael Mayrin Mejía, jefe de la Oficina de Calidad Educativa y Cobertura de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago. Mi nombre es Luz Elena Castañeda, mi compañera Paula Andrea Acevedo Gómez. Bueno, doctor Abimael, queremos hacerle unas preguntas relacionadas con la calidad educativa. La primera sería, ¿conoce usted la legislación educativa colombiana y qué opinión merece? Sí, la legislación Ley 115 de 1994 plantea un panorama en materia de educación muy bonito y expedito para que la educación en el país sea una magia. Realmente la ley está muy bien concebida. Cada uno de sus tópicos y componentes tiene una concepción desde lo filosófico y lo filantrópico muy interesante, pero dadas las complejidades jurídicas y las situaciones de corte político que vive el país en algunos momentos hacen que este tipo de políticas no se cumplan como la ley lo plantea. Nosotros desde las Secretarías de Educación realizamos la tarea y el trabajo, pero hay que decir que en ocasiones carecemos de recursos y de acompañamiento gubernamental, pero también es importante recalcar que no todos los profesores, no todos los docentes, ni todos los involucrados en la administración y en la puesta en marcha de la ley están preparados para esto. Hay profesores que requieren realizarse procesos de reingeniería internos para que la ley se cumpla. Allá hay un grupo de niños esperando la labor del docente y lo tengo que decir con mucha lástima y sin particularizar. Se requiere un proceso de reestructuración para la contratación de docentes que tengan sentido de pertenencia, ética en el trabajo con el muchacho y el deseo de sentirse bien con lo que hace. Gracias, doctor. ¿Considera usted que la política educativa colombiana se enfoca en la calidad de la educación? Sí. Vuelvo y repito, Colombia es un país garante de las normas. Colombia es un país que en normatividad es exquisito. De hecho, las normas, la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, cuando la lees parece que estás leyendo un bestseller o la mejor novela del mundo, porque si se cumpliera sería una maravilla. Pero para responder lo tuyo, si se enfoca en la calidad de educación, si hacer calidad es hacer subsidiariedad con los decretos complementarios de los cuales hablaremos más adelante, sí, se busca la calidad, pero vuelvo y lo reitero, no es tan simple cumplirla porque hay unas fuertes resistencias en los inmersos, no solo en las secretarías de educación, en el Ministerio de Educación Nacional, sino en los docentes y en los directivos que hacen que la ley opere prácticamente. Muchas gracias. ¿Cuál de los programas educativos llevados a cabo por el Ministerio de Educación Nacional considera es realmente efectivo en el momento de mejorar la calidad educativa de nuestro país? Bueno, el Ministerio de Educación Nacional ha venido planteando con el objeto de mejorar la calidad y la cobertura en el sector educativo unos programas muy interesantes, pero discutibles a la vez. Por ejemplo, el decreto 1075 de 2015, que es el de inclusión a necesidades educativas especiales, es hermoso. A mi juicio, a mi modo de particularizante de ver la educación, me parece que es el más lindo, el que vincula al acto educativo como igual las personas que tienen cualquier necesidad educativa diferente o especial como la conocemos en el país, que los incluye al sistema, que les brinda las herramientas y los recursos por medio de unos operadores en lenguas de señas, neuroeducadores que conozcan el tema, que los vincula. Y a mí ese me parece hermoso, y aquí en la Secretaría de Educación de Cartago lo trabajamos con mucho ahínco y mucha pertenencia. Sin embargo, hay decretos como el 29452 del 2017 que crean los programas de alimentación escolar. Eso es, primero, muy difícil de manejar. Segundo, el concepto de complemento escolar, los papás no lo conocen, muchos directivos no lo entienden y muchos docentes no lo justifican. Además, la operación de alimentos que se dañan
generan muchas complejidades para la salud de los menores y ponen en riesgo la operación de este programa. Y también tenemos que decirlo, existen unos problemas políticos y administrativos en todo el país que hacen que este programa sea objeto de corrupción, y eso no permite que las cosas funcionen. Luego viene el decreto 1079, perdón, de 2015, que es el de transporte escolar. Y yo estoy de acuerdo con que a la gente se le transporte, se le dé alimentación, pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? A mí me parece que este tipo de políticas que subsidian la necesidad del otro, lo único que hacen es acabar con la corresponsabilidad del papá. El Estado no está para eso, el Estado está para que los políticos no se roben la plata. El Estado está para que se generen condiciones dignas de trabajo en los padres de familia y que no tengamos que acudir a estas políticas que lo único que se prestan es para fomentar actos de corrupción que son muy evidentes a lo largo y ancho del país, y para justificar a unos gobiernos que la mayoría de veces son inoperantes en materia de la administración de los recursos de lo público. Gracias, doctora Aymar. Bueno, sabemos que a nivel nacional hay ciertas políticas que buscan mejorar la calidad educativa. ¿Cómo hace o qué hace la Secretaría de Educación para adaptarla a la realidad de Cartago? Pues mire, es que cada territorio en Colombia tiene sus propias complejidades. Nosotros adaptamos, que esto también es muy importante en el punto anterior, y es que el gobierno y los ministerios crean la norma, pero no generan las condiciones para implementar esa norma. En el tema de transporte escolar, por ejemplo, la ciudad de Cartago no cuenta con los insumos logísticos para cumplir la norma. No existen los buses con las condiciones que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación lo pide. Recordemos que es transporte para niños, jóvenes o adolescentes en situación de escolaridad, y eso tiene unas complejidades. No es lo mismo como cuando yo cojo un bus urbano con mi hija de la mano y me la llevo a dar un paseo. No, hay unas complejidades que hacen que estos programas se vuelvan de muy alto costo y de muy difícil implementación. ¿Y qué hacemos nosotros como entidad territorial certificada? Sencillamente tratamos de acomodar la norma a las circunstancias. Y una reflexión bien importante: no puede el padre de familia, no puede la sociedad creer que la no posibilidad en la prestación de un servicio como el transporte escolar o como la alimentación escolar sea motivo para parar lo fundamental de la educación, que es la relación docente, estudiante y sociedad. No podemos nosotros seguir viviendo esta situación, y no es justo con los menores que merecen estar siendo educados. El objetivo de la Ley General de la Educación es brindar unas condiciones para que el estudiante pueda acceder al sistema educativo. ¿Cuáles son? Instalaciones adecuadas. No cumplimos porque las instituciones están obsoletas y se han ido deteriorando. Docentes calificados. Permítame reconocerle a todos los docentes de la ciudad de Cartago, cuenta con docentes calificados, personas que, como las niñas que hoy piden este servicio de parte mía, están buscando cualificar su perfil para mejorar no solo sus condiciones económicas, sino sus condiciones profesionales, y brindar un mejor acto en el salón de clase para que esa obra de teatro que significa el aula se convierta en lo que debe ser un espacio de divertimento, un espacio donde el estudiante disfrute y el maestro también aprende. Muchas gracias, doctor. El ente territorial tiene políticas educativas claras para mejorar la calidad de educación del municipio. Sí, claro, totalmente. Así como tenemos docentes cualificados, tenemos un equipo profesional de funcionarios al interior de la Secretaría que es exquisito. Personas con doctorados, maestrías, personas con experiencia en educación, que estamos intentando que las políticas públicas de carácter nacional se aterricen a las complejidades del territorio, en este caso Cartago Valle del Cauca, y tratamos, dentro de los límites de la norma jurídica, hacer los esguinces necesarios para que el acto educativo logre su cometido. Ok, muy bien. Con respecto a las pruebas estandarizadas realizadas por el ICFES, ¿cuál es la política municipal?
Yo creo que no hay una política municipal. Nosotros como entidad territorial certificada acatamos y aceptamos y acogemos las directrices ministeriales y entonces nosotros hacemos que los decretos o que las órdenes, llamémoslas jurídicamente hablando, del ente nacional que es el Ministerio de Educación, se cumplan. Y por supuesto intentamos adaptarlas a las situaciones del municipio. En relación, por ejemplo, con las pruebas de tercero, quinto y noveno que se implementan ahora en 2019, pues estamos haciendo todo un ensamble jurídico y un ensamble operativo y logístico con la doctora Blanca Livia Parra, que es quien desde la Secretaría opera este programa, y esperamos que en la prueba nacional de 2020 de tercero, quinto y noveno, pues como lo hemos venido haciendo, sigamos creciendo en estándares nacionales. Bueno, y por último, doctor, como líder educativo, ¿cuáles considera deberían ser las acciones que conlleven a mejorar la calidad educativa de nuestro país? Esa pregunta es compleja y obedece pues como un análisis muy razonable. Mire, lo primero, y yo lo digo con mucho respeto y espero que no se ofenda a nadie, en Colombia, como en todos los demás países de Latinoamérica y seguramente del mundo, hay docentes que se murieron hace 30 años y están esperando a que los entierren. A esas personas ya hay que sacarlas del sistema educativo y brindarle posibilidades a la gente joven que como ustedes están buscando cualificar su perfil. Lo segundo, los padres de familia y la sociedad deben entender que la mejor manera de volver más pobre a una persona necesitada es dándole todo. Todos tenemos una corresponsabilidad con nuestro destino, todos tenemos una corresponsabilidad con nuestra felicidad, y cuando volvemos leyes o servicios que deben ser transitorios para mejorar la calidad del servicio educativo, no puede convertirse en algo permanente y mucho menos en la excusa para parar la función educativa, para presionar los gobiernos municipales, para sacar los niños de las aulas. Y definitivamente, y esto es una opinión verdaderamente personal, no existe vehículo más efectivo para volver más pobre al pobre que darle todo. La educación tiene que cambiar, la educación tiene que mejorar, y la calidad de la educación de un país empieza cuando la calidad de sus gobernantes, cuando la calidad de las personas que hacen la norma se enmarque dentro de los límites de la ética, la moral y las buenas costumbres, las cosas bien hechas. Pero un país que presenta índices de corrupción tan altos como Colombia, pues difícilmente mejorará en otras áreas. Bueno, doctora Abimael, le agradecemos muchísimo haber respondido a la entrevista, por su tiempo, y queremos pues, que tenga claro que es con fines educativos que la estamos realizando, pero quedamos infinitamente agradecidos con usted. Con mucho gusto, y no, pues aquí estamos. Es que la verdad no tiene sino el paradigma de ser cierta. Cuando la verdad no es cierta y cuando la esquematizamos, aquí no estamos defendiendo ningún estamento. El estamento que defendemos es que la relación entre el niño que necesita de una educación de calidad y quien la brinda se enmarque dentro de los conceptos que le permitan a la educación poder marchar. Muchas gracias. ¿Listo?